Cuando hablamos de quinolonas, hablamos de fármacos sintéticos. Entonces, algunas características de las quinolonas en general es que son fármacos sintéticos. Son fármacos que tienen un buen espectro hacia gram negativos. Las penicilinas tenían hacia gram positivos. Y cuando aumentamos de generaciones, aumentamos el espectro en las quinolonas hacia gram positivos. Entonces, al revés de macrólidos, es al revés de beta-lactámicos en general. Lo otro es que las quinolonas son compuestos que hoy día se ocupan prácticamente los derivados fluorados. Se ocupan hoy día los derivados que tienen flúor en la estructura, y esa es una de las razones por las cuales son compuestos que tienen un elevado volumen de distribución. Y eso implica que las quinolonas se pueden reservar para infecciones, entre comillas, profundas. Por ejemplo, infecciones a los huesos. Infecciones donde tiene que llegar a lugares de poca irrigación sanguínea. Y por otra parte, las quinolonas se caracterizan también porque, si bien es cierto, no tenemos este problema de las alergias que tenían los beta-lactámicos, las quinolonas tienen efectos adversos que pueden ser graves. ¿Cuáles son las quinolonas más famosas que van a encontrar en el mercado y que están para la venta al público con presentación de receta? Tenemos, por ejemplo, el ciprofloxacino, que se vende bastante, principalmente para infecciones urinarias y también respiratorias. Y el segundo, el levofloxacino. No son los únicos, obviamente, pero siempre es bueno mencionar algunos trascendentales. La estructura que tenemos ahí nos muestra el ácido nalidíxico, que es un prototipo de quinolona de este tipo de estructuras sintéticas, con un valor de pKa de 2,9, y se muestran varias partes que son relevantes en la relación estructura-actividad. Químicamente, este tipo de moléculas consisten de dos anillos fusionados por la cara. ¿Qué me dicen ustedes respecto a la planaridad de este sistema? Los anillos son voluminosos, son coplanares. Son coplanares porque el segundo también es plano. Así que los dos anillos son bastante planos, lo cual permite que puedan intercalarse, por ejemplo, en el material genético de la bacteria. Bueno, funcionalmente la quinolona, ya voy a profundizar en el mecanismo de acción, tiene dos grupos que son claves de este farmacóforo. Aparte de que necesitamos dos anillos planos, si usted deja de ser plano uno de los anillos, transformándolo en ciclohexano o algo así, no tiene actividad. Son parte del farmacóforo la acetona y el ácido carboxílico. Si los cambiamos por un isóstero, se pierde actividad. No hay bioisosterismo. No conozco ningún bioisóstero de quinolonas en el carbonilo cetónico y en el ácido carboxílico. La otra pregunta que le hago sobre este ácido nalidíxico es: ¿por qué este valor de pKa? ¿Qué hace que se vuelva tan ácido? A ver, cuidado, más que la resonancia, hay otro factor aquí. Ya no se guíen por la resonancia. ¿Qué más se les viene a la mente? Ya el ácido pierde el protón fácilmente porque el ácido, si ustedes lo dibujan ahora en esta proyección, a ver, voy a ajustar ahí sí el grosor, ya tenemos que el carbonilo yo lo puedo dibujar así, el oxígeno así, y el protón lo puedo dibujar así. Entonces, excelente, se puede formar un puente de hidrógeno intramolecular, que es lo que se está mostrando acá en la segunda imagen. Entonces tenemos un puente de hidrógeno interno que aumenta la acidez del sistema. No puedo hacer bioisosterismo de ese ácido, a pesar de que existen muchas funciones, debido a que el carbonilo y el carboxilato son trascendentales para la actividad. Entonces las quinolonas van a tener el carboxilato con carga negativa a pH 7. Sin embargo, muchas quinolonas son suiteriones a pH 7. Pregunta: ¿este ácido nalidíxico podría ser suiterión? Sí o sí ese protón se va a liberar y vamos a tener un carboxilato negativo. ¿La piridina es básica a pH 7? No. ¿Ok? Una piridina tiene un pKa de 5.
la anilina que vemos, porque este nitrógeno pasa a ser anilínico, está conectado aquí al lado. No, porque está fuertemente deslocalizado por resonancia. Acá, si ustedes hacen la resonancia, por ejemplo, hacia la acetona, incrementando su delta menos, o bien al carboxilato. Entonces, ese nitrógeno tampoco es básico, tampoco es protonable. Muy bien, vamos aproximándonos acá a este tipo de estructuras. Aquí tengo el nombre químico de estos sistemas. Una orto o 1,2 benzoquinona es un anillo de 6 con 2 carbonilos. Todos los carbonos son sp2 en el sistema, así que esto es plano. Lo mismo en la para benzoquinona. Y como esto es una mezcla de este tipo de sistemas con anillos nitrogenados, el anillo nitrogenado 2 veces derivado del naftaleno en posiciones 1 y 8 se llama 1,8 naftiridina. Nótese que la numeración UPAC siempre se salta un carbono. Tenemos 1, 2, 3, 4 y aquí cuando tenemos esta parte cóncava la saltamos y tenemos que ese es 4A. Luego 5, 6, 7, 8 y el otro sería 8A. No es obligatorio que hayan 2 nitrógenos en la estructura, ¿ok? Pero siempre hay uno. Siempre hay uno que es obligatorio. Este tipo de derivados ha sido ampliamente estudiado, los derivados de quinonas, por sus efectos anticáncer. Ahí, por ejemplo, hay una publicación relacionada con este tipo de estructuras y que sirven para el cáncer. ¿Por qué? Porque químicamente una quinona es un compuesto, es un ciclo fuertemente electrofílico. Y si es fuertemente electrofílico, alguna interacción va a ser con el material genético. ¿Se entiende la idea? Recuerden que el material genético y las proteínas son nucleófilos. Esta molécula es un electrófilo, entonces se va a unir, va a haber una interacción fuerte y por lo tanto una perturbación de la replicación celular. Ese mismo principio de electrofilia ahora lo llevamos ¿a dónde? A la bacteria. Ya no es una célula cancerosa lo que vamos a matar, es una bacteria. Entonces, a grandes rasgos, eso se resume en la palabra agente citotóxico. Es un agente que destruye células, es un citotóxico, pero no necesariamente citotóxico antitumoral. Estos que están acá son ejemplos antitumorales, que es para mostrar la versatilidad de este tipo de sistemas quinónicos. Y este ya lo habíamos estudiado porque era un ejemplo clásico de farmacóforo de tipo geométricos. ¿Se acuerdan que en algún momento cuando veíamos las distancias decíamos esos grupos son clave para la actividad? Farmacóforo geométrico. Y hay varios otros derivados ahí, cada uno con distintas actividades biológicas. ¿Ok? Bien, estos derivados entonces, ya para que nos vayamos acercando, ¿hacia dónde vamos? A estructuras de 2 anillos fusionadas por la cara. Eso es lo que siempre vamos a tener en una quinolona antibacteriana. Entonces pasa a llamarse quinolona, no quinona. Dice acá, el hallazgo fortuito de la actividad de 1,8 naftiridina en el contexto de desarrollo antimalárico permitió la síntesis del ácido nalidíxico. O sea, vamos a la estructura. El ácido nalidíxico que teníamos al principio, esta estructura de acá, y sus derivados fueron ensayados como agentes antimaláricos para matar el protozoo que ocasiona la malaria. Si tienen que viajar a zonas donde hay malaria, al Ecuador, a la selva, al Amazonas, mucho cuidado. Yo sé que venden unas vacunas, pero no son tan efectivas. La malaria es una enfermedad que no se ha erradicado y el problema es que no tiene cura. O sea, si ustedes son contaminados por el vector que transmite la malaria, el insecto, el protozoo queda dentro del cuerpo para siempre. No hay manera de erradicarlo. Y eso va produciendo un debilitamiento gradual en la salud de la persona. Por ejemplo, las articulaciones, los músculos, mentalmente, etc. Así que mucho cuidado si tienen que viajar a zonas con malaria, tomar las precauciones del caso. Si que están hospedados en un hotel, en una región endémica, siempre ocupen la temperatura al mínimo posible. Uno baja la temperatura al mínimo que uno pueda soportar en la habitación, porque eso desfavorece la proliferación de insectos, ¿ya? Así que les dejo ese dato. Vamos avanzando acá. Y ahora vamos a ver cómo es la interacción. El mecanismo de acción de las quinolonas es interferir con la síntesis del ADN. Así que tenemos un mecanismo ahora diferente otra vez. Interfieren bloqueando a la enzima topoisomerasa. Entonces
bloquean, impiden la replicación del ADN, inhibiendo la enzima topoisomerasa bacteriana. En conclusión, tenemos la formación de un complejo donde tenemos el ligando, el fármaco, la quinolona, la topoisomerasa y el ADN. Tres estructuras interactuando. La quinolona bloquea ese complejo, el complejo ADN topoisomerasa. Así que no bloquea solo la topoisomerasa sola, sino que cuando está enlazada al ADN, como vamos a ver en la siguiente imagen. Ejemplo, extraído de un artículo científico. Esta es una quinolona a la cual le conectaron diversos heterociclos, como por ejemplo un benzimidazol. Ya, vamos a mencionar algunas cosas claves acá. Lo que se ve en color naranjo corresponde al ADN, ¿ok?, de la bacteria. Las barritas de color azul verdoso que se ven acá son las bases nitrogenadas del ADN. Entonces es una simplificación esto. Y el color verde más intenso es la topoisomerasa. Entonces es un complejo. La topoisomerasa, el ADN que está tomado por la topoisomerasa y la quinolona que llega aquí entre medio a perturbar el sistema. Esta quinolona de color amarillo que llega acá, llega a enlazarse al complejo topoisomerasa ADN y a establecer interacciones con, por ejemplo, aminoácidos de la topoisomerasa como arginina y serina, como con las bases nitrogenadas de la topoisomerasa y con este átomo de magnesio de la topoisomerasa. Ya, entonces, ¿cómo es la interacción? Porque aquí la molécula yo sé que no se ve muy bien, pero se ve un pedazo acá. Miren, si yo maximizo esto. Pregunta, ¿este sistema fusionado por la cara es la quinolona propiamente tal? Es parte de la quinolona, pero no es el biciclo farmacóforo. Es un benzimidazol. Es un benzimidazol que forma parte de la estructura, pero no es la parte clave, no es el farmacóforo. ¿Dónde está el farmacóforo? Está aquí oculto y no se ve muy bien. ¿Por qué? Porque se introduce entre medio del complejo como intercalante en el material genético y la enzima. Entonces, la parte plana, la parte bicíclica, logra insertarse entre medio de las bases nitrogenadas. Por eso que las quinolonas tienen que ser planas. Si no son planas, no hay actividad. Y aquí tenemos otra disposición desde otro ángulo. Y ahora sí vemos, vemos la parte plana. Ya, lo primero, este círculo de color amarillo corresponde al átomo de magnesio. Y el primer grupo que vemos acá, este grupo corresponde al... Muy bien, el carboxilato está con carga negativa pH 7. Carboxilato conectado al sistema quinolonico. Y este otro oxígeno de color rojo, ¿cuál es? La acetona del ciclo. Muy bien, entonces vean qué están haciendo estos dos oxígenos con la esfera. Perfecto, están formando un complejo coordinado, se están enlazando al magnesio que tiene carga más 2 y por eso que no podemos reemplazarlos por nada, son parte del farmacóforo. Adicionalmente, el carboxilato es tan relevante para la actividad, tiene carga negativa, que forma 3 puentes de hidrógeno, 2 con arginina que se muestra acá, arginina 117. Se alcanza a ver ahí un puente de hidrógeno que lo voy a marcar en amarillo. Entonces, eso era, acá tenemos un puente de hidrógeno hacia ese protón, porque la arginina, ¿qué carga tiene la arginina pH 7? Positiva, está súper polarizado, entonces forma una interacción fuerte ahí con un par electrónico del carboxilato, el otro par electrónico está haciendo un puente de hidrógeno de nuevo a la arginina, e incluso acá se forma un dipolo lateral hacia el hidroxilo de esta serina. Entonces tenemos 3 interacciones, ahí la tercera está así. Y ahí la relevancia de tener un carboxilato y no cualquier cosa. Segundo, aparte de los puentes de hidrógeno que establece el carboxilato, ¿qué otro tipo de interacción está ocurriendo que aquí no se marca entre el carboxilato y la arginina? Porque aquí lo único que se está marcando son estos 3 puentes de hidrógeno, pero hay algo más. Entre, por ejemplo, si los átomos de nitrógeno de la arginina están positivos
y el átomo de oxígeno de este carboxilato está negativo, ¿qué interacción es esa? Muy bien, puente salino. Entonces, eso lo destaco con destacador acá para que no lo olviden cuando estén estudiando de que hay un puente salino. No se ve nada, espérense. Recuerden que los puentes salinos son a mayor distancia, ¿ok? Porque es entre núcleos. No es lo mismo que un puente de hidrógeno. Ya, una última pregunta ahora en el sistema lateral que tenemos conectado a este compuesto en particular. Aquí hay un ciclo, este no es el mismo que el anterior, este es otro ya compuesto de la misma serie reportada. Pero vean, aquí hay un grupo amino y este grupo amino está estableciendo con un glutamato un puente de hidrógeno y también nos se muestra un puente salino. Entonces, lo que conectemos a la quinolona fuera del sistema farmacofórico va a modular su potencia y también su farmacocinética, ¿ok? Entonces, lo que conectemos a la quinolona modula su potencia y su farmacocinética. Esta quinolona en particular que se muestra en esta imagen es una quinolona fluorada, que tiene un átomo de flúor acá de color verde en la estructura, ¿ok? Bien, eso respecto a el mecanismo de acción, cómo se enlaza, cuáles son las interacciones. Ahora vamos a ir avanzando a los cambios que podemos hacer en la estructura propiamente tal. Aquí hay otro derivado, vean, este es otro. Vean qué interesante cómo logró desplazarse por entre medio de las bases nitrogenadas, enlazarse al átomo de magnesio, o sea, aquí está el carboxilato, acá está el carbonilo, el carboxilato haciendo puente de hidrógeno con serina, con arginina, y toda la otra porción que queda hacia el lumen no es que queda mirando hacia ninguna parte, sino que esto está rodeado por el resto de la enzima topoisomerasa. ¿Ya? Entonces eso no es solo interacción con el ADN, ya, pero cuando se les pregunte en la prueba, está interactuando con el complejo ADN topoisomerasa, con ambas cosas al mismo tiempo, no solo con el ADN. Y acá el átomo está rojo, pero es el magnesio, ¿ok? El átomo de color rojo es el magnesio. Acá se muestra la secuencia que llevó al descubrimiento del ácido nalidíxico y por qué el ácido nalidíxico se tuvo que seguir modificando para crear otros derivados mejores, porque tiene un volumen de distribución muy pequeño y tiene una excreción prácticamente de un 100% por vía urinaria. Es por eso que se reservó para urinarias. Tenemos un fármaco inalterado que puede matar gérmenes acumulados en la vejiga o bien, ¿no es cierto?, a nivel de los riñones. Dice, se efectuaron numerosas modificaciones con el propósito de obtener antimicrobianos de mejor espectro, de mejor actividad, de farmacocinética mejorada. Bueno, ¿y qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se fue haciendo gradualmente? Pequeñas inserciones, como por ejemplo, incorporar dentro del núcleo básico un nitrógeno extra. ¿Okay? Entonces eso mejora la actividad, porque tener un nitrógeno extra, al igual que, por ejemplo, incorporar un átomo de flúor en alguna parte, no modificando el farmacóforo. Ambas cosas, ya sea que usted coloque un nitrógeno o más, porque acá, en la posición 6, donde está el átomo de flúor, también podríamos tener en esa posición un nitrógeno. Ambas cosas incrementan la electrofilia del fármaco. Y eso favorece el anclaje al complejo ADN topoisomerasa. Acá tenemos varias posiciones donde podemos hacer algunos cambios relevantes para la actividad. Ejemplo, posición 2, podemos tener un átomo de nitrógeno. Posición 6 y 8, también podemos tener átomos de nitrógeno. Posición 6, podemos tener un átomo de flúor, ¿ok? No lo dice ahí. Posición 1, ahí podemos alquilar con grupos que aumentan el tiempo de vida media, pero no más allá de un benceno, ¿ok? Entonces, tener grupos muy grandes ahí no es favorable. Ahí, por lo general, el límite es benceno, pero por lejos, el mejor grupo es metileno ciclopropil. Aunque también podríamos tener bencenos con pocas cosas conectados a él.
bifenilos, naftalenos o ciclos más grandes, la actividad comienza a bajar porque generan un impedimento estérico para interactuar con el complejo ADN topoisomerasa. ¿Sí? En el último, dentro de las últimas quinolonas generacionales, hay un ejemplo. Ya ahí lo vamos a mostrar tal cual como está, con una molécula real. Bien, aquí hay varios otros derivados con los distintos nombres YUPAC. Más que se sepan los nombres YUPAC es recordar que podemos insertar átomos de nitrógeno, por ejemplo, en la posición 8, por ejemplo, en la posición 2 y, por ejemplo, en la posición 6. Todos esos cambios incrementan la electrofilia de las quinolonas, las que se clasifican hoy día en 4 grandes generaciones. Y aquí hay un artículo de revisión que describe esta temática. ¿Qué describe? Que las quinolonas, sobre todo las de últimas generaciones, las que son polifluoradas, son antibióticos con un amplio espectro de acción. ¿Por qué amplio espectro de acción? Porque todas las bacterias tienen ADN y topoisomerasa. Entonces podemos matar, ¿no es cierto?, indistintamente gram positivos y gram negativos. Primera generación, dice acá, como el ácido nalidíxico, voy a maximizar la parte de abajo, primera generación dice acá como el ácido nalidíxico, problemas, mínimos niveles plasmáticos. O sea, son quinolonas con un volumen de distribución muy pequeño, prácticamente para infecciones urinarias. Segunda generación de quinolonas. La segunda generación, un representante muy reconocido que también está en farmacia, ciprofloxacino, ha incrementado, dice, su actividad sistémica y su actividad gram negativa, y ese se vende mucho para todavía infecciones urinarias. Tercera generación, ahí se menciona otro representante reconocido, el levofloxacino, que aumentó su espectro. ¿Hacia qué cosa? Gram positivo, porque partimos con que estos son bastante afines hacia gram negativo. El ácido nalidíxico mata, por ejemplo, Escherichia coli, que es una infección, una bacteria que produce infecciones urinarias, y ahora vamos aumentando entonces levofloxacino, tercera generación, cuarta generación, como por ejemplo dice acá trovafloxacino, y otros derivados que tampoco ya no están en el mercado, ya voy a decir por qué, incrementan todavía más su espectro hacia bacterios anaerobios, bacterios que no necesitan oxígeno para el metabolismo intracelular. Bien, ya explicamos el mecanismo de acción con un diagrama mejor que este, así que eso me lo puedo saltar, esto también. Bien, tenemos que la inserción de un átomo de flúor genera interacciones favorables con la enzima, no solamente porque incrementa la electrofilia, tener un átomo de flúor dentro de la estructura va a incrementar la electrofilia, sino que también la presencia de un átomo de flúor incrementa la estabilidad metabólica. Y un átomo de flúor puede establecer además interacciones de qué tipo con el target. Puente de hidrógeno. Por favor, no caigan, todavía caen en la vieja trampa del puente de halógeno con flúor. Ya recuerden, un flúor extra puede hacer interacción, pero de puente de hidrógeno con el target. Ya, así que cuidado en la prueba. Ya, vamos a mover esa representación. Vamos para acá. Dice acá, algunas ventajas. Bueno, primero dice rápida absorción, pero hay que tomar una consideración ahí, una precaución, nunca consumirlo con lácteos, ¿okay? Las quinolonas no deben ser consumidas con lácteos por ningún motivo, ni tampoco con antiácidos. Ya ni lácteos ni antiácidos. La razón es muy simple. Vimos que para poder enlazarse o dentro del mecanismo de acción está que ellos se anclan a un átomo de magnesio. Y los lácteos tienen magnesio, tienen calcio, que también puede funcionar como agente quelante. Y los antiácidos, algunos de ellos tienen aluminio. ¿Okay? Y el aluminio también se puede coordinar y también hay antiácidos a base de magnesio. Entonces, claro, se forma el complejo y eso pasa de largo en vez de ser absorbido. Por ello deben ser evitados, de preferencia sin alimentos, ¿ok? Porque cualquier alimento puede tener algo de magnesio, ¿no es cierto?, en sus componentes, por lo tanto las quinolonas se consumen preferentemente sin alimentos en el estómago. Ya.
No obstante, se ha visto que muchas quinolonas y algunas de ellas han tenido que ser retiradas del mercado porque han producido efectos adversos graves, como por ejemplo trastorno de la coagulación, hepatitis, daño cardíaco, arritmias. Entonces, no estamos hablando de simplemente un mareo, estamos hablando de problemas que pueden costar la vida. Fotosensibilidad. ¿Qué significa fotosensibilidad como efecto adverso? Aversión a la luz. Artralgias, dolores en las articulaciones. Elevación de las transaminasas, alteraciones hematológicas, o sea, daño hepático, daño en los glóbulos rojos. Y cuando decimos también artralgias, son daño en la articulación a tal extremo que una quinolona consumida irresponsablemente podría cortar un tendón. Así que tratar de evitarlas en realidad. El tema floxacino, que mencionábamos delante como un compuesto de avanzada generación, de cuarta generación, fue retirado porque produjo problemas graves. Aquí dice síndrome del temofloxacino. Produjo problemas graves reventando los glóbulos rojos del plasma sanguíneo. Se producía hemólisis, la destrucción de los glóbulos rojos de la sangre. Se tuvo que retirar entonces. Y fue reemplazado por trovafloxacino, según lo que dice acá el apunte, pero trovafloxacino produjo hepatitis en algunas personas, así que no había forma de escapar. Otro que fue incorporado al mercado, grepafloxacino, que también fue retirado porque era cardiotóxico, o sea, inhibe el canal cardíaco, produciendo arritmias graves. Así que, ¿quieren tomar quinolonas? No, ¿no es cierto? Traten de evitarla, pero se ocupan porque a veces hay bacterias resistentes. Se ha visto mucho últimamente en la sociedad el surgimiento de bacterias resistentes y una de las particularidades es que las quinolonas no inducen resistencia. Las quinolonas no inducen formación de enzimas beta-lactamasas, por ejemplo, porque no tienen nada que ver con ese mecanismo de acción. Hay poca resistencia hacia las quinolonas, salvo resistencia innata de algunas bacterias que tienen bombas de flujo que retiran la quinolona de la bacteria. Creo que tenía una pequeña imagen como para no olvidar eso. Las bombas de flujo bacterianas. Está más adelante, creo. Repasemos las generaciones y con esto nos vamos a acercar al final porque fíjense que desde el punto de vista químico son bastante repetitivas. Los de primera generación son moléculas que tienen un reducido volumen de distribución y no poseen flúor en la estructura. ¿Ya? La primera generación entonces no poseen flúor en la estructura. La segunda observación es que el grupo alquilo del nitrógeno de la posición 1 es un grupo de reducido volumen. Hagamos un análisis del último, del ácido pipimídico. ¿Cuál va a ser su estado de ionización? Este de acá, a pH fisiológico. Ya, muy bien, por ahí escuché su iterión, porque el carboxilato va a estar negativo. Ya, es correcto. ¿Y cuál va a estar positivo? Ya, ¿cómo se llama este ciclo? Piperacina, ya, la piperacina. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos nitrógenos es el que está cargado? A ver, cuidado, el que está más cercano está en resonancia con el anillo aromático. El otro, el secundario, bien. Entonces, el secundario está protonado y tenemos que es un suiterión. Pero eso acá, por favor, no tiene nada que ver. No se confundan. Ahí hay preguntas en la prueba a veces con eso. No tiene nada que ver como... ¿Cuáles eran las suiterionas de cuarta generación? Cefalosporina. Ya esto aquí no tiene nada que ver. De hecho, esto es de primera generación. ¿Ok? Es un mecanismo de acción totalmente diferente y no por ser suiterión significa que va a ser mejor. ¿Ok? Ya, sigamos avanzando. Aquí hay algunos valores de pKa que me di cuenta que hay errores en estos valores que fueron extraídos de una base de datos llamada Micromedics. De hecho, ustedes tienen acceso acá a Micromedics. Es muy buena, pero en cuestiones más químicas se cae. Farmacológicamente, muy buena información, ya muy relevante Micromedics. Si pueden acceder para extraer información, paper, farmacocinética de medicamentos, háganlo. Es una muy buena base de datos. Segunda generación, tienen como característica principal que aparece el átomo de flúor.
en la posición 6. Entonces tenemos por primera vez la incorporación de un átomo de flúor. ¿Y en qué se tradujo el que hayamos incorporado un átomo de flúor? En que mejoró su espectro de acción, se fue ampliando el espectro de acción hacia gram positivos. Recuerden que estos parten siendo efectivos contra gram negativos. Y lo otro es que aumentaron ahora sus concentraciones plasmáticas, o sea, creció el volumen de distribución. Otros pequeños cambios que podríamos destacar, porque otra vez se nos repite la piperacina que ya venía de la generación anterior, es que tenemos un volumen un poco más grande en algunos casos. Por ejemplo, el ciprofloxacino, ese ci viene de que tiene un ciclopropil. Se fijan, el nombre ciclopropil es como una contracción de ciclopropil, que es importante para la actividad porque establece interacciones hidrofóbicas con la topoisomerasa. Ya, seguimos avanzando. Ahí esos valores de pK sub A que les dije que no los consideren, pero ustedes ya saben que el ácido carboxílico es considerablemente ácido. Siempre está ionizado, pierde el protón. Tercera generación. Acá ya tenemos ahora, aunque en el de segunda generación habían algunos con 2 flúor, pero aquí ya es muy común tener polifluoración. Y eso aumenta el espectro hacia gram positivos, aumenta el espectro hacia bacterias anaerobias, pero aumenta la toxicidad del compuesto. Contra más polifluorado algo, es más tóxico. Ustedes saben que el revestimiento de los sartenes teflonados es tóxico, porque el teflón es un recubrimiento polifluorado. Las sustancias químicas, y es orgánico, ya es un polímero orgánico, las sustancias químicas fluoradas tienden a ser tóxicas porque cuesta mucho degradarlos a nivel hepático y por lo tanto ocurren reacciones que generan radicales libres en el proceso y que pueden destruir, esos mismos radicales libres pueden destruir el hígado. ¿Sí? Mencionemos algo respecto a eso. Lo más común es que están en la posición 6, como vemos acá, o bien en las ramificaciones anexas. Por ejemplo, en la posición 7, en algunos casos hay flúor en la posición 7, aquí no tengo ninguno, o bien en el grupo alquilo de la posición 1. Por ejemplo acá, fleroxacino, tiene átomo de flúor, y en el último también en el trovafloxacino. Entonces acá tenemos un benceno, posición 1, que está polifluorado. En realidad no hay un límite, pero aumenta la toxicidad, ese es el problema. Y hasta 3 ya es como lo más común. Por ejemplo, en el último acá tenemos que tiene 3 átomos de flúor, 2 en el benceno y 1 extra acá. No veo ninguno con 4 átomos de flúor. Aquí hay otro con 2, el flerofloxacino en el anillo, 1 más en la cadena, 3 también entonces tenemos acá. Y los otros tienen 1. Así que no tenemos un límite. Lo que sí podemos decir respecto al volumen, recuerden que no podíamos, aquí está el ejemplo concreto, en el trovafloxacino de un anillo de benceno que tiene 2 átomos de flúor que son apenas más grandes que un hidrógeno. El volumen ahí está muy limitado. Cosas más grandes que eso reduce la actividad. Pero se ha visto, y de ahí vamos a ver en el de cuarta generación, por ejemplo, de que aquí hay mucha libertad en la posición 7. Podemos tener grupos voluminosos porque quedan orientados más hacia el espacio del lumen de la proteína, y esos grupos extra que tienen ahí, como grupos amino, como átomos de flúor, que están conectados en esta posición, establecen interacciones no con el ADN, sino con la proteína. ¿Y el gatifloxacino qué diferencia del entonces acá en la proteína. El gatifloxacino, ¿qué lo diferencia de cuál, perdón? Bueno, que no solamente hay un átomo de flúor, sino que tenemos un ciclopropil conectado directamente al nitrógeno. Ya el nitrógeno. Ya, entonces sí, claro que sí, es por el espectro de acción. El espectro de acción se incrementó, pero fíjese que acá en el caso del gatifloxacino tenemos una función adicional ahí, que es un grupo metoxi. Y los metoxi incrementan la lipofilia. Sí, pero déjeme ver si quiere igual al otro, porque también hay un metil extra ahí. Espérese. A ver, por ejemplo, si lo comparamos con el ciprofloxacino, ¿no es cierto? Sí. Claro, tendríamos que hay un metil extra en la estructura y un metoxi. Ya, eso hizo que diera un salto hacia adelante en espectro de acción y en volumen de distribución.
Gracias por la observación. Muy bien, esa comparativa de moléculas es muy eficaz ya a la hora de estudiar. En el caso del trovafloxacino, bueno, sabemos que este es tóxico, pero ¿qué cargas tiene? Negativa en el carboxilato. ¿Y dónde va a estar positivo? Ya, muy bien, el amino primario, ese va a estar positivo y va a hacer alguna interacción con la proteína. Ya, y para terminar, ya y darles el tiempo para el control, acá tenemos cuarta generación, otra vez sistemas polifluorados que han incrementado el volumen en lo que está conectado a la posición 7. Sobre todo en este caso, en el caso del primero, garenoxacino, tenemos un sistema tetrahidroindólico conectado por la posición 7 al sistema quinolonico y el compuesto está polifluorado, entonces ya no es un metoxi, sino que es un difluorometoxi en la posición 8. ¿Okay? Difluorometoxi. Se incrementa más la lipofilia todavía. Citafloxacino también tiene 2 átomos de flúor, vean, y un átomo de cloro. También, el cloro aumenta la lipofilia y ese sí que puede hacer puente de halógeno. Ese sí, ya, así que no lo olviden.